Buenas noches, Dios le bendiga. Qué placer, qué privilegio empezar nuevamente en este año 2021 estos seminarios de liberación, guerra espiritual, y porque tenemos que prepararnos cada día para la batalla y ser más que vencedores juntamente con Cristo. Hoy me toca la primicia, qué bendición, la primicia de compartir el primer tema, porque vamos a iniciar un seminario bastante interesante de 12 temas que vamos a ir desarrollando entre la pastora y yo, acerca de derribar fortalezas, dominios y potestades, que son las que actualmente actúan en contra de la iglesia, de los cristianos, de las familias, de las finanzas, de la salud. Y necesitamos aprender, conocer, entender, porque el conocimiento nos hace poder pelear una batalla diferente, una batalla que nos lleve a la victoria. Mi pueblo, dice la palabra del Señor, pereció porque le faltó conocimiento. Así que un abrazo fraternal en esta noche a todos los que están conectados, los que se van a conectar, los que van a ver en diferido este seminario que damos inicio hoy, martes 19 ya de enero del año 2021. Agradecidos con Dios porque podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que qué tremendo como estaba el mundo. El mundo estaba sumergido en la religiosidad, en la ignorancia, y los que ministraban la parte religiosa y espiritual del pueblo no podían salvar, no podían liberar, no podían sanar a las personas. Y la gente seguía continuamente oprimida, enferma, abatida, en pecado y maldad. Y entonces Dios envió a su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Envió a su Hijo y dice el apóstol Juan que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces empezó a sanar enfermos, liberar cautivos, dar vista a los ciegos, los sordos oían, los paralíticos eran levantados, los leprosos limpiados y los pecados perdonados a través de la fe, porque no solamente sanó, sino que perdonó. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, libertad total en Cristo Jesús. Así que las personas hoy escogen vivir como quieran vivir. Hay gente que quiere seguir siendo rehén o esclavo del pecado. Aunque ha oído de Dios, no conoce a Dios. Aunque se le ha predicado el Evangelio, no ha recibido el Evangelio. Y sigue atado a cárceles espirituales, a cárceles de maldad. Y su vida va cada día hacia abajo, en derrota, en pérdida. O escogemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso es lo que tratamos de hacer con estos temas, de que cada uno de nosotros, por libre elección o albedrío, o la capacidad que nos dio Dios de elegir, decidamos por la vida, y decidamos por el bien, y decidamos por la bendición. Porque hay alguien llamado Jesús, el Verbo, que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, que tiene poder y autoridad para revelarnos la verdad. Y cuando conocemos la revelación de la verdad, que es Cristo, esa persona llamado Jesús nos da libertad. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Porque ¿quién podía creer que Satanás también se le llama un ladrón? Jesús lo dijo, el ladrón solo viene. Entienda esto, amado hermano que está ahora conectado, que está viendo, amada hermana. Bendiciones a todos. Entienda esto, solo viene a hurtar, matar y destruir. No tiene otra obra. Solo viene a hurtar la vida, a hurtar la paz, a hurtar la salud, a hurtar las finanzas, y a matar nuestra relación con Dios, a matar nuestra comunión con Dios y a matar nuestro cuerpo y nuestra alma, llevándolo al infierno. Y destruye, por supuesto, nuestra vida rotundamente. Pero Jesús ha venido a darnos vida, a que tengamos vida y vida en abundancia. Y una dinámica que queremos implementar en esta escuela, en este seminario, es que grabemos un versículo de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hoy podemos grabar Colosenses
capítulo 1, versos 13 y 14. Si usted es tan amable, puede apuntarlo en un papelito, una hojita. Yo tengo que aprenderme, yo tengo que memorizar Colosenses 1, versículo 13 y 14. Porque ahí hay una revelación muy poderosa. Y de la siguiente manera dice, porque lo voy a leer, lo voy a comunicar con usted, donde dice, Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. Alguien dice amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos podemos decir, Dios me libró, yo soy libre? Dios, a través de Cristo, nos ha librado del poder de la oscuridad. O sea que la oscuridad son las tinieblas, es el pecado. Es poderoso para aplastar al mundo entero, pero Dios tiene poder más allá de las tinieblas. Y dice la palabra, y yo la creo, que Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario es el reino de Dios y nosotros somos herederos con Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. Así que antes éramos rehenes, pero Cristo pagó el rescate por cada uno de nosotros. Y el rescate fue su vida, el rescate fue su sangre, el rescate fue su cuerpo molido por cada uno de nosotros. Así que de inicio con nosotros este seminario de guerra espiritual. Vamos a ver temas como dos reinos batallan por el alma de las personas. ¿Por qué tiene Satanás dominio sobre las personas, sobre el mundo? ¿Cómo es que se abren las puertas para que los demonios entren? También las formas en que la gente es poseída. ¿Cómo está organizado el mundo de las tinieblas? Es muy importante. También cómo trabajar con un equipo de liberación espiritual. Cómo diagnosticamos. Así como el médico tiene aparatos, tiene radiografías, tiene ecografías y tantas cosas ahí, nosotros también tenemos que poder hacer un diagnóstico de si una persona tiene algún demonio adentro, una maldición. También cómo ministrar liberación individual y colectivamente, cómo mantener ya lo que Dios nos ha dado, porque el diablo va a venir a seguir insistiendo. Es insistente en hacernos caer, porque la Biblia dice, mire que el que está firme, que no caiga. Entonces necesitamos que tener una nueva vida en el Espíritu, andar en novedad de vida. Recibiréis poder, dijo el Señor Jesús, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y tenemos que recibir ese poder y mantener ese poder cada día aumentando. Y el último tema que vamos a compartir en 12 martes, si Dios lo permite, que es llamados a vivir libres en Cristo el Señor. Ok, entonces vamos a volver a repetir el versículo de Colosenses 1:13. Dios me ha librado del poder de la oscuridad, me ha llevado a su reino, al reino de su amado Hijo, por quien he recibido la liberación y el perdón de todos mis pecados. Hay que aprenderse ese versículo, grábelo, porque es un arma poderosa. La palabra es una espada de dos filos que va a tener en la mano derecha para pelear una arma ofensiva contra el diablo. Para todo dardo de fuego, apagarlo en el nombre de Cristo Jesús. Y por supuesto, la Biblia toda habla de sobriedad. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser velantes, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, eso quiere decir que quiere comer, que tiene hambre, que quiere amedrentarnos, meter temor. Pero no olvidemos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y dice la Biblia, el apóstol Pedro dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahí lo importante del tema que vamos a ver, cómo tener las puertas cerradas. Porque si yo rompiera el vallado, me morderá la serpiente, dice la palabra en Eclesiastés. Todo aquel que rompe la puerta, rompe el vallado, rompe la protección, rompe la cobertura, entonces le va a morder la serpiente. Entonces no descuidemos esta parte espiritual, porque el enemigo
sabe dónde atacarnos, cuál es la parte más débil, es lo que llamamos el talón de Aquiles, dónde está la parte débil, y entonces procura entrar y destruir nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Entonces no ignoremos, la ignorancia mata a las personas. No creen a veces en estos temas, pero es importante que no nos despreocupemos. Si la palabra dice todos estos versículos, es porque sabemos que no tenemos lucha contra personas. Es un mundo espiritual. Y nosotros, como hijos de Dios, nos salimos. Dios nos sacó del bando de los perdedores al bando de los ganadores. Y el enemigo, ¿qué quiere hacernos? Volver otra vez a ser perdedores, endeudados, enlutados, amargados, oprimidos, afligidos, entenebrecidos con el pecado. Pero no, esa vida que teníamos es aborrecible. La vida que en Cristo que nos da sí es apetecible para que sigamos adelante cada uno de nosotros. Así que estamos sumergidos, inmersos en la batalla espiritual, en la lucha del bien y el mal. Entonces, esta batalla, esta lucha se libra en el ámbito espiritual, pero las consecuencias son muy devastadoras y se pueden apreciar en el aspecto físico. Mucha gente enferma, mucha gente muriendo, mucha gente que está pasando por circunstancias en esa dirección. Entonces, preparémonos para seguir adelante. Demos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha pasado esta pandemia por todo el mundo y aquí estamos, gracias al Señor. Él nos ha sostenido, nos ha cubierto, nos ha protegido, y eso es digno de que nosotros levantemos las manos al cielo y le adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Hay una dirección en la cual dirigirnos, en la cual preparar, en la cual avanzar, y es un despertar espiritual. No podemos, como las 5 vírgenes insensatas, dormirse. No podemos dormirnos. En este mundo espiritual no podemos dormirnos. Tenemos que estar así, despiertos, chispas, a ver qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos que desenmascarar, quitar la máscara al adversario y mostrarle al mundo que solamente en Cristo hay vida abundante. Usted y yo tenemos que mostrarle a Cristo que hay vida abundante, tal como el Señor mismo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres por el amor, la misericordia, la gracia de Jesús? Bueno, mantengamos la libertad, disfrutemos esa libertad en todas las áreas de nuestra vida, como bien lo explicó el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, en el primer siglo de la iglesia, el primer siglo donde empezó la iglesia a militar, y hoy también disfrutemos de esa palabra. Dice Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. Ya nos estamos aprendiendo el versículo, ¿verdad? Ya nos estamos aprendiendo la palabra. Dios nos ha librado, créalo, que hay poder para libertad en Cristo. Él rompe las cadenas, rompe los yugos, rompe las cárceles espirituales, rompe las maldiciones, porque no hay nada imposible para Dios. Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado a su reino de su Hijo amado, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, no nos olvidemos, no nos durmamos, porque hay una persona interesada en nuestra destrucción y va a hacer lo posible por estar todos los días insistiendo a ver cómo perdemos nuestra posición que tenemos en Cristo. Cristo nos ha hecho colaboradores de Él. Estamos siendo parte de un ejército para la destrucción del mundo de las tinieblas y proclamar la libertad a los cautivos. Porque 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, recordemos cuando Cristo estuvo en la tierra. Fue muy poco tiempo. Un muchacho, un joven, 33 años y un poquito más. Durante su ministerio, dice el libro de Hechos capítulo 10, verso 38, que él anduvo haciendo bien y sanando a cuantos sufrían el poder del diablo. Toda la enfermedad. El hombre no fue hecho para sufrir, no fue hecho para padecer todas estas cosas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto para que lo disfrutara, para que llenara la tierra de sus hijos y sus hijos fueran para Dios. Porque todos los hijos son herencia de Jehová, son de Él.
Pero resulta que vino el tentador con mucha astucia y engañó a Eva y engañó a Adán. Entonces, por el asunto del engaño, nosotros no podemos dejar de conocer la palabra, de conocer la verdad, de estar orando, de estar buscando, leyendo, escudriñando la palabra, porque sabemos que el Señor tuvo que venir en la persona de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros porque vio que nadie podía hacer. Los sacerdotes ya llegaron a un tope, no podían seguir más adelante. Aquella viuda que llegaba encorvada al templo todos los domingos, a la sinagoga, así se iba igual, 20 años de estar en lo mismo. Pero cuando Cristo la vio, dice, esta lleva mucho tiempo padeciendo. Y ese mismo día la sanó. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en su ministerio. Hay poder en su obra. Hay poder en su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba con Cristo. El Espíritu Santo lo había ungido con poder para hacer la obra. Ahora, tú y yo tenemos la responsabilidad. Somos soldados que no podemos hacer menos que proseguir la tarea. Tomar la estafeta de Cristo y empezar a ser dominadores del mundo de las tinieblas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos en el engaño? ¿Estamos apenas simpatizando con las tinieblas? ¿O qué estamos haciendo como iglesia? Es una pregunta que tenemos que evaluarla. Tenemos que ver qué estamos haciendo. Entonces, tenemos que asumir una posición pasiva. No sirve. No sirve frente al avance del mundo de las tinieblas. Usted se da cuenta que a través de la política el diablo ha ganado terreno, porque esos son lugares de autoridad. Las sillas presidenciales son sillas de autoridad, donde hay hombres que están en gobierno y son manipulados por el diablo para afirmar lo que sea. No importa si va en contra de la moral, si va en contra de la vida, si va en contra de la palabra. Simplemente el diablo está trabajando en esos poderes que son las potestades, los principados y los gobernadores de maldad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No podemos tomar una acción pasiva ante las tinieblas. El fruto del pecado, estamos manifestando mucha indiferencia ante el pecado. Entonces, respecto al destino de la sociedad, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? De ellos se quejó Dios. Dios se quejó de ese pueblo. Ezequiel 13, versículo 3 dice, ay, qué dolor, ay de los profetas estúpidos. Oiga, perdone la palabra, pero esta es una versión que se llama Dios habla hoy, es muy clara, porque a veces hay que ser bastante estúpido para hablar lo que Dios no ha dicho, y en nombre de Él. Esos son los falsos profetas, los soñadores, los mentirosos, los engañadores. Y entonces esta versión de Dios habla hoy, Ezequiel 13:3, dice, ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Son visiones de la carne, visiones de la llenura del vientre. Dice, tus profetas, Israel, son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada por defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Entonces Él se queja de esa gente que tuvieron el llamado a traer palabra del Señor, a construir el muro, para estar en el muro vigilantes, y para que cuando vean el peligro anuncien con el shofar que viene el enemigo. Pero se volvieron soñadores y mentirosos. Y aquí dice estúpidos, porque empezaron a hablar de su propia prudencia o conocimiento o sabiduría. Y más adelante, un poquito más adelante, advierte el mismo profeta Ezequiel, por inspiración divina, en el capítulo 22, verso 30, dice Dios, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país. ¡Wow! Yo he buscado a alguien, uno, que haga algo a favor de mi pueblo, de ese país. Hoy sería que Dios busca a alguien que haga algo a favor de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la ungida de Dios, la que ganó Él con su sangre preciosa y maravillosa.
He buscado entre esa gente alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no la destruya. Pero no lo he encontrado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si Él es el que da el llamado, los dones, la unción, y había tanto profeta. Y Dios dice a través de Ezequiel, busqué uno que hiciese vallado, que se interpusiese, y no lo hallé. Entonces es posible que usted y yo reconozcamos que salvo las oraciones cotidianas, en el templo, los domingos, o en un devocional, es el momento único que oramos en toda la semana. ¿Será posible que esa sea nuestra oración? Que la Biblia, si la llevamos, porque ahora es tecnología y tenemos las pantallas que nos dan los versículos y ni un solo cuaderno para apuntar, y tenemos la memoria que no recuerda nada después, ni aún la predicación. ¿Será posible que hayamos sido tan insuficientes con la verdad, con la palabra, con el Señor, con sus estatutos y mandamientos? Quizá no nos hemos preocupado más allá de nuestra vida personal y de nuestro destino eterno. ¿Será que esperamos que cuando lleguemos allá, el Dios nos diga, bendito, ven a mi derecha, buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en la tierra? Si no fuimos fiel con la congregación, no fuimos fiel en apoyar a los que están sirviendo a la iglesia, si no fuimos fiel con las finanzas, no fuimos fiel con el ministerio, con el servicio, porque si Dios nos llamó, nos puso para algo. Entonces, es más, frente a las ataduras espirituales que enfrentamos millares de personas alrededor del mundo, muchos te han limitado a levantar los hombros y decir, eso no es asunto mío. Qué tremendo. ¿Y el amor? ¿El amor por el prójimo? ¿El amor por el que está encadenado, que está enfermo, que está en un hospital? ¿Qué pasó? Entonces estamos dejando que cada quien, dicen, Dios en mi casa y yo en mi casa con Él, y después que la gente haga como pueda. Pero yo quiero decirte esta noche, en esta introducción que estamos haciendo para este seminario, que es hora de despertar. Jesús y Dios hablaron a través de los profetas, despiértate tú que duermes. Está hablando Israel dormido, perezoso, porque la lucha contra Satanás es real. Esto no es una ciencia ficción, no es una película, no es nada ajeno a nosotros. Hay un autor que se llama Dean Sherman. Dice, podemos entrar en la batalla, en la aventura más grande de todas, pero podemos ver triunfar al bien sobre el mar y ver a los cautivos liberados. Es que ese es el propósito de la batalla espiritual, libertad a los cautivos. Jesús vino y lo hizo. Isaías 61, Lucas 4:18, habla, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a una misión posible, una misión poderosa, que a través del Espíritu Santo nosotros también podemos hacerla. No es la trama de un libro, de una película, es exactamente la intención de Dios para ti y para mí. Podemos convertirnos en una realidad cuando aprendemos a participar en la guerra espiritual. Temas que muchas iglesias no enseñan. Temas que muchos pastores no quieren tocar. Porque no quieren meterse con el adversario, con el enemigo. Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Para levantarnos. Lamentablemente, mucha gente tropieza en la batalla y ni tan siquiera se da cuenta de que está siendo golpeado, derrotado, humillado. No se da cuenta que tan siquiera hay un Sanbalat y un Tobía y otra gente que están viendo lo que tú haces, diciendo estos son cristianos débiles, inútiles. Lo que hacen, una zorra derriba lo que están haciendo. No es cierto. Lo que Nehemías estaba haciendo, aleluya, fue una obra poderosa, una obra de restauración. Restaurar los muros juntos, familias unidas, en una mano la espada, en otra mano la cuchara para untar la mezcla y el cemento. No se quitaban la ropa, sino solamente para bañarse. Pero ahí estaban construyendo
Y Dios le dio la gloria, pusieron las puertas, pusieron los cimientos, pusieron todo, porque había una visión espiritual. Entonces, toda persona que nace en este mundo está involucrada en la guerra, hermano, desde que nació. Está involucrada en la guerra, porque hemos sido sumergidos en el conflicto de los siglos. Y no podemos quedar eximidos ni ser neutrales. No es conmigo la cosa. Entonces, cuando nacemos no nacemos salvos. Nacemos como criaturas de Dios, no como hijos de Dios. Hasta que, por decisión propia, yo quiero que Jesús sea mi Señor, que entre en mi corazón, que me perdone mis pecados, es cuando me convierto, o Él me convierte en hijo de Dios. Mientras tanto soy una criatura de Dios. No he sido convertido a un hijo de Dios. Y la gente no se da cuenta. Nacen y mueren sin haber dado el paso del nuevo nacimiento que buscó Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote, un religioso. Se sabía la Torá, pero dice, yo no me como eso. ¿Cómo es el asunto? Y buscó a Jesús y Jesús le aclaró todo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque esa carne con la que tú naciste de tu mamá no va a entrar al reino de los cielos. No va a heredar el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Un hombre espiritual. Un hombre que nazca del espíritu y de la palabra. Del espíritu y del agua. Entonces es necesario no ser neutrales, sino en qué bando estoy. Entonces, o hay mucha gente fría, hay mucha gente ferviente y hay otros tibios. Y eso sabe que Dios los vomita. Entonces, sobre esta base que estoy poniendo, este fundamento, vamos a comprender que la guerra espiritual no es un fin en sí misma, sino el medio para llegar al fin de la victoria, que es proclamar las buenas nuevas de salvación y ministrar liberación a los cautivos, porque Jesucristo nos dio el llamado, nos dio el poder, nos dio la autoridad para hacerlo. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no podemos ignorar que Satanás, para no alborotarlo, para no contradecirlo, nos vamos a quedar quietos, no, porque él seguirá tras nosotros para causarnos daño, porque así lo advirtió el apóstol Pedro. 1 Pedro 5:8, vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y le gusta mucho esos que están limpiecitos, los creyentes, los que han nacido de nuevo. Para él es una presa deliciosa. Él quiere tener líderes, pastores, ministerios, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros en la galería, con la cabeza ahí, como cuando el cazador va y caza un animal y le corta la cabeza y la diseca y la pone ahí. Así quiere Satanás tener nuestras almas. Pero tenemos que entonces caminar en sujeción a Dios. Primeramente, humillarnos, sujetarnos a Dios y resistir al diablo y sus planes. Pasar de la actitud defensiva que caracteriza a la iglesia de hoy en día, una iglesia fría, una iglesia sin guerra, una iglesia sin unción, una iglesia sin el espíritu, a una posición ofensiva de ataque. Por eso Pablo dice a la iglesia de Éfeso, ay hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Están muy fríos, están perdiendo la batalla. Vístanse de toda la armadura de Dios. Prepárense para la guerra espiritual, para que cuando todo acabe, estar firmes. Entonces, el apóstol Santiago lo enfatiza de esta manera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar quedito? ¿No? ¿Va a huir? Pero a veces nos quedamos ahí a la defensiva, qué miedo. Entonces, todos sabemos que el Satanás es habilidoso, es mentiroso. Sabe quién es quién en el mundo espiritual, definitivamente. Conoce si usted es pasivo, si usted soporta sus ataques, créalo o no, tendrá compasión, porque como el Señor Jesús vino a enseñar, Él no tiene compasión de las almas. Vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Entonces, mire, allá en el libro de Hechos hay un relato de exorcistas ambulantes. Los cristianos no hacemos exorcismos. Los cristianos liberamos por el poder de Dios a los que están cautivos.
El exorcismo es usar cosas, aditamentos, aguas y otras cosas, aún la Biblia, aún un crucifijo, para creer que por eso la gente va a ser libre. No, la gente va a ser libre por el Espíritu de Dios que está en mí, por la autoridad que está en mí. Entonces, habían exorcistas ambulantes en el libro de Hechos, hijos de uno de los sacerdotes principales en Jerusalén. Eran sus muchachos, eran hijos. Y para liberar a los endemoniados, invocaban el nombre de Jesús, el que predicaba el apóstol Pablo. Y Satanás le respondió a través de alguien a quien mantenía atado. Pero en cierta ocasión les contestó el espíritu maligno: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Al propio tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno lanzó sobre ellos su descarga de ira y con fuerza los dominó a todos, maltratándolos, golpeándolos, hiriéndolos con tanta violencia que esos hijos de Seba tuvieron que huir a casa desnudos y heridos. Qué tremendo. Es que no se puede decir en el nombre de aquel que predica Pablo. No, yo tengo que ser enviado, tengo que tener la unción, tengo que tener la palabra, tengo que tener la autoridad, el conocimiento, la revelación, sometido a Dios, puedo resistir. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Satanás sabe que tú y yo estamos caminando de la mano del Señor, en fidelidad, en lealtad, se mantiene a raya. Ojo, ojo lo que estoy diciendo. Cuando Satanás sabe que estamos caminando de la mano de Jesús, en fidelidad, en lealtad, en integridad, entonces él se mantiene a raya, porque sabe quiénes somos en Cristo. No puede sacar ventaja de ninguna situación. Entonces la iglesia que milita, la iglesia que avanza, la iglesia que pelea en el nombre de Cristo, debe asumir esa posición: entrega y consagración. Y Dios procura, a Dios nos entregamos a Él en entrega y consagración, en procura de librar batallas cada día con éxito, porque el Señor está con nosotros. Hay un actor que escribe mucho acerca de la guerra espiritual, Derek Prince, y él se refiere a la urgencia de asumir la posición alrededor de la intercesión y la guerra espiritual. Entonces, cuando plantea en uno de sus libros, dice: nuestra responsabilidad frente a este conflicto es única, ya que somos los únicos a quien Cristo ha encomendado. Oiga esto, no hay otra gente, es la iglesia. Somos los redimidos, somos los hijos de Dios, somos los soldados del ejército de Dios. Dios ha encomendado discernimiento, nos ha dado las armas espirituales para darnos la victoria. Eso es lo que Dios nos da. Yo tengo el poder para discernir quién es quién y poder ayudarlo para echar fuera don de ciencia, don de sabiduría, don de revelación. Todo eso lo da el Señor. ¿Para qué? Para que entonces el libertador pueda echar fuera por nombre los espíritus que están gobernando la vida o el hogar o un territorio. Entonces los gobiernos y los ejércitos de este mundo, que solo operan en el ámbito natural, no tienen ningún entendimiento del conflicto. Simplemente son manipulados como marionetas por la corriente mundial, en la nueva era que han tratado de poner en el mundo, la nueva corriente. Ni tienen el poder para enfrentar las potestades satánicas en lugares celestiales. Simplemente son piezas de ajedrez que mueve Satanás de aquí para allá. Entonces, no se dan cuenta, ellos mismos son manipulados, controlados por estas potestades. Entonces, un requisito indispensable para lograr la victoria es identificar la naturaleza de la fuerza que están obrando en una situación dada. Entonces, para ayudar a esa tarea, lo vamos a lograr a través de lecciones fundamentales en la palabra de Dios. Esos versículos, esa enseñanza, esto que está haciendo la congregación a través de los pastores de la mentoría. Que nos preparemos, hermanos, porque realmente la iglesia tiene que ser instruida sobre el origen de las tinieblas. Posesiones demoníacas, ¿por qué se dan? Cómo ministrar liberación en el nombre de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos lleva a ser fuertes,
a ejercitarnos. Ya no en un gimnasio para lograr tener bíceps muy fuertes, muy grandes, sino involucrarnos en ser fuertes en la oración, ser fuertes en una vida cristiana práctica, una vida de testimonio que glorifique al Señor, una vida que nos haga aplicarnos a los conceptos para desarrollar nuestro ministerio al interior de la iglesia. Y usted sabe que vamos a ver resultados sorprendentes. Donde esté la unción, hay liberación. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para que se caigan las cadenas de las personas, para que se rompan los grilletes, para que no lleguemos como espectadores a un culto, sino que lleguemos como adoradores, que discernimos la presencia de Dios y que estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Esa es la libertad, libertad de adorar, libertad de amar, libertad de perdonar, libertad de servir, libertad de dar, libertad de hacer las cosas de una manera diferente, no por ganancias honestas, no por orgullo, no por altivez, no por posición, sino por gratitud, porque todo lo que respira tiene que alabar el nombre del Señor. Entonces lo ideal en la congregación es que se constituyan grupos de estudio, en el proceso que se vayan formando y se animen a fortalecer su compromiso con el Señor Jesucristo, y ser multiplicadores del Evangelio y la administración de libertad a los cautivos por el mundo que está poseído por las tinieblas. Así que agradecemos al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos una tarea grande. Tenemos un trabajo grande. Primero, ser libres nosotros, porque uno de los grandes enemigos es nuestra propia alma, es nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. La vieja naturaleza que no ha sido domada, que no ha sido conquistada, tenemos que hacerlo para poder ayudar a otros. No puede el ciego guiar a otro ciego. Los dos caen al hoyo, al guindo. Los dos tienen daños nocivos en el cuerpo. Tenemos que ahora recobrar la vista espiritual para poder seguir adelante. La tarea es grande. La tarea es fuerte. La tarea es de valientes. La tarea es de gente comprometida. La tarea es de gente que quiere disfrutar la vida abundante. Porque aún el Señor guardó estos temas para su pueblo, para su iglesia. Una mujer llegó que no era judía. Llegó con una niña endemoniada. Y le dice: Señor, ayúdala. Mira lo que tiene, está poseída. Y Jesús le dijo: no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Qué tremendo. Es que somos especiales, hermanos. Dios nos ha dado el pan de la vida, el pan de la palabra, el pan de la libertad. Y a veces no lo queremos. Y otra gente vienen a querer comer ese pan. Y qué humildad la de esa mujer decir: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Era tal la necesidad que no se violentó, que no dijo: hey, pero ¿qué le pasa a este hombre? Sino que dijo: sí, Señor, yo sé que quizás soy como un perrillo y que quiero coger las migajas que caen, las migajas. Y nosotros tenemos el bollo entero, el pan entero, la provisión entera de parte de Dios. Y a veces menospreciamos la mesa, menospreciamos la provisión de Dios y queremos las cosas del mundo. Y dejamos que mucha gente no reciba el pan espiritual. Entonces, Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. Y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, por quien tenemos o hemos recibido la liberación. Y hemos recibido el perdón de los pecados. Este es el momento de decidir. Este es el momento de levantarnos. Este es el momento de pellizcarnos. Este es el momento de tomar la estafeta. Este es el momento de sacudirnos. Este es el momento de ensanchamiento. Estamos iniciando un año nuevo, una década nueva. Tenemos 19 días del año nuevo y todavía quizás seguimos siendo los mismos. La iglesia pasó por un colador, por una zaranda, por una criba.
Muchos no quedaron, muchos fueron esparcidos, no tenían raíces, no tenían profundidad, no quieren ya nada, porque no había fundamento. Les mintió el diablo, les mintió los gobiernos, diciendo que, que si se congregan van a infectarse, donde la iglesia es un lugar segurísimo. Tenemos todos los protocolos, le medimos la temperatura, le hacemos las preguntas, cómo se ha sentido, le pasamos a lavarse las manos, le aplicamos alcohol, lo sentamos a 1,80 una persona de la otra. Es el lugar más seguro. Andamos con mascarilla o con careta, pero el diablo les ha mentido. No, la iglesia no. Pero sí, el diablo dice, vayan a los bares que están abiertos 8 horas, pero la iglesia solo 1 hora y media. No es permitido más porque se contamina la gente. El diablo es mentiroso, es engañador, es astuto y quiere menguar la iglesia. Pero es el tiempo de pelear la guerra, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de tomar las armas espirituales, es el tiempo de someternos a Dios, es el tiempo de resistir al diablo y las mentiras que a través de muchas personas y medios de comunicación llegan para traer miedo. Y Dios no nos dio el miedo a nosotros, sino Él nos motiva. Yo estoy contigo, yo te animo, yo te proveo, yo te protejo, yo te guardo, yo te introduzco a la tierra que fluye leche y miel. Es tiempo de sacudirse, hermano. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de hacer la obra del Señor. Es tiempo de congregarse con más deseo, con más ansias. Es tiempo de apoyar en oración, en ayuno. Es tiempo de mandar mensajes, compartir la palabra, porque estamos en tiempo donde los discípulos fueron dispersados. Los gobernantes, los sacerdotes tenían un pleito contra ellos. ¿No les dijimos que no predicara más en ese nombre? En el nombre de Jesús. Pero ustedes llenaron a Asia de la palabra. Y Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres corruptos, a los hombres que no quieren el bien, que no quieren la misericordia de Dios, que no quieren que el mundo sea salvo. Pero Dios sigue con su plan. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está llamando. Dios te está llamando a la guerra, al ejército, a levantarse. Porque hasta los hombres a veces nos comportamos cobardes. Y eso pasó en Israel. Una mujer llamada Débora, que significa abeja. Ella se levantó a defender a Israel como madre en Israel. Aleluya. Y esas actitudes Dios las respalda, porque Dios sabe que estamos amando a la iglesia, que estamos amando al pueblo, que estamos amando a las personas como Él las amó, para poder ayudarlas a levantarse, a tener una vida digna, una vida diferente, una vida no en derrota, sino en victoria, para que puedan ir en gozo, en paz, alegría. ¿Cuánta gente mirando a la calle, mirando a la acera, mirando para abajo, humillados por el poder del pecado, por el poder de la tristeza, de la amargura, por el poder de los resentimientos, de la falta de perdón, de los odios, porque no han conocido la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Agradecemos al Señor y quiero que usted se enliste. Yo no voy a hacer una lista, por supuesto, con nombres y teléfonos, en WhatsApp, sino una lista de tu corazón comprometida con el Señor. Diciéndole, Señor, instrúyeme, enséñame, capacítame, prepárame, porque quiero en tu nombre ser la sal de la tierra y la luz de la tierra. Porque Jesús no lo dijo por decirlo, sino que lo dijo como una gran comisión. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Porque Él vino a salar un mundo desabrido, un mundo sin sabor, un mundo perdido. Y ahora nos da la gran comisión. Ahora nos encomienda el poder ser nosotros
los libertadores. Qué bueno que he podido compartir esta introducción. Para mí ha sido un honor, un placer poder haber compartido este tema introductivo a lo que es este seminario de la guerra espiritual que vamos a estar impartiendo durante 12 lecciones a partir de hoy, y la próxima lección será 2 reinos batallan por tu alma, por tu vida, por tu familia: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Bueno, el domingo le esperamos en el templo, y siempre tenemos que hacer una llamadita a ver cómo está el cupo, porque ha ido aumentando, gracias al Señor, la asistencia. Bendito el nombre del Señor. Ya la gente no ha creído tanto en lo que el enemigo dice, sino que ha creído en Dios, y dice: es tiempo de seguir madurando, creciendo y fructificando. El 7260 8997 es una máquina, es una computadora, no le van a responder diciendo: el hermanito ya está anotado, o hermanita. No, usted dejó el mensaje y ahí la máquina acomoda su silla, el número de silla, su posición, para que usted llegue tranquilo. Y ahí la vamos a atender de la mejor manera, con los brazos abiertos, para llenarnos de la verdad, llenarnos de la palabra y tener comunión juntos. Porque qué bueno es habitar los hermanos juntos. Que volvamos a tener ese ánimo, ese deseo, como David se gozaba tanto diciendo: cuánto me alegro cuando mis hermanos me dicen: vamos al templo, vamos a alabar al Señor. Cuando me alegro tanto que me gozo, me entra un gozo esperando ese momento de que habitar los hermanos juntos, porque allí la presencia de Dios está, envía bendición, envía ángeles, envía palabra, envía alimento espiritual, sabiduría, y podemos darnos un abrazo. Si usted también monetariamente quiere bendecir la Fraternidad Cristiana Santa Fe, a dar un aporte para lo que es los gastos que tiene la congregación, puede hacerlo personalmente en la congregación, o a través del simple móvil 8815-4614. Puede hacer esta diezmo ofrenda, lo que usted tenga a bien, y porque dando es como recibimos, sembrando es como cosechamos. Y hágalo, eso sí, con generosidad, con gratitud y con gozo. Bueno, para mí, el pastor Luis Paulino Valverde y la pastora Eunice Vindas Corrales, ha sido un privilegio compartir este tiempo de palabra, de inicio de este nuevo año y este nuevo ciclo de enseñanza. Que Dios les bendiga. Feliz noche, y meditemos en todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no olviden anotar el versículo, aprendérselo: Colosenses 1, 13 y 14. Dios me ha librado del poder de la oscuridad y me ha trasladado al reino de su amado Hijo, por quien he recibido la liberación y el perdón de todos mis pecados. Bendiciones.